Y como cada viernes tenemos entrevista en profundidad y para eso nos acompaña Jorge Barrera, que fue jefe de asesores de la bancada republicana en el Consejo Constitucional, ahí con un rol muy activo y actualmente académico de la Universidad de San Sebastián y la Universidad de Notre Dame. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco, por esta invitación y feliz de estar acá para poder contarles más o menos qué es lo que hicimos desde el punto de vista constitucional y lo que se viene. Bueno, partamos con eso que anunciaste al principio. Eh, ¿Cuál es tu evaluación del proceso mismo? Bueno, ahora que ya pasó, que se disolvió el Consejo Constitucional, la comisión de expertos, todo ya está listo y dispuesto de cara al plebiscito del 17 de diciembre. ¿Qué te pareció el proceso en general? ¿Cómo se fue dando? Lo que veíamos a través de la prensa es que pasó como por etapas de llegar más a acuerdos, llegar a menos acuerdos, el principio conflicto entre las oposiciones, después más, eh, más confianza, más acuerdo entre las propias coaliciones, votación en bloque por el oficialismo. ¿Cuál es tu análisis general respecto a lo que pasó durante este segundo proceso constitucional? A ver, lo primero que creo que hay que dejar en claro y hacer el contraste, el fuerte contraste entre el proceso anterior y este proceso. No solamente respecto del contenido final, al cual ya vamos a poder discutir, sino que en definitiva estamos frente a un proceso que fue por etapas, donde tuvimos una comisión experta muy activa. Luego, obviamente, entra el órgano democráticamente electo. Pasamos por observaciones también de la comisión experta para poder llegar a votaciones finales después de una comisión mixta. Eh, de manera muy ordenada, muy seria, sin grandilocuencia, muy distinto al proceso de la convención pasada, en donde tuvimos gente votando en la ducha, disfrazada, cantando, y otra serie de elementos que ustedes saben que afectaron profundamente, no solamente la imagen del proceso constitucional, sino que también el contenido. Creo que había mucho de, de falta de responsabilidad de qué es lo que se estaba redactando y qué es lo que se le estaba entregando al país, y lo único que reflejaron esas performances fue precisamente la falta de responsabilidad en el contenido final. Tanto así, porque hoy día dicen, una de las cuestiones que nosotros vamos a conversar acá son las famosas noticias falsas o errores técnicos o fallas técnicas, etcétera, etcétera. Y vamos a discutir si son fallas técnicas, son diferencias doctrinarias, dogmáticas o incluso ideológicas que tiene la izquierda frente al texto abiertamente. Pero sí hay algo que quiero destacar y que se van a dar cuenta ustedes inmediatamente, que el plebiscito de la Convención Constitucional que terminó el día 4 de septiembre con un rechazo por un 62%, durante todo el proceso de campaña, durante los 3 meses, lo que hizo la izquierda fue esconder el texto, que la gente no supiera qué es lo que decía, tratar de que votaran a favor o aprobar en ese momento solamente para poder dejar atrás la constitución de Pinochet. Ese era como el concepto. Mm. Nosotros estamos en una posición totalmente distinta. Nosotros queremos que la gente, ojalá, y la ciudadanía conozca el texto, porque mientras más lo lee, mientras más se entera de los contenidos, más a favor está. Y nosotros no tenemos nada que esconder. Hemos entregado un texto a la ciudadanía que recoge no solamente el corazón de lo bueno que tenía la constitución vigente, pero mirando hacia el futuro y de cara a la ciudadanía entregando, haciéndose cargo de nuevos problemas que hace 40 años no existían. Eh, con una impronta ciudadana muy fuerte. Nosotros hemos hablado de la constitución de la seguridad, principalmente porque estamos frente a organismos nuevos que se hacen cargo de las víctimas de los delitos, fortalecen las policías, se le entrega también derechos fundamentales nuevos como el vivir en un entorno seguro. Se fortalece también los resguardos que hay respecto a la migración ilegal, con policía fronteriza, etcétera. Hay muchos elementos que son parte de lo que nosotros denominamos una constitución hija de su tiempo. Hija de su tiempo, escrita en democracia, por un órgano democráticamente electo como fue el Consejo Constitucional, una constitución de mayoría en donde las mismas fuerzas que estaban
por el rechazo del texto de la convención el 4 de septiembre, hoy día están por el a favor y tenemos la misma correlación de fuerzas, esperando obviamente que el resultado sea satisfactorio este 17 de diciembre. Y ahí, Jorge, a propósito de, no sé si reparos, pero algunas críticas tempranas que recibió el Consejo Constitucional, era decir, mira, acá está pasando exactamente lo mismo que en el proceso anterior, pero con buenos modales, ¿verdad? Aquí ya no hay cosas estrambóticas, no hay tía Pikachu, pelado Ade, gente cantando, gente votando en la ducha, y todas esas cosas que obviamente no son deseables para ninguna institución democrática. Pero algunos decían, mira, resguardaron la forma, se saludaban, había amistad cívica, si se quiere, pero, pero pasó lo mismo que la vez pasada, que un grupo se llevó la pelota para la casa. ¿Cómo respondes tú a esa acusación? Aquí nosotros tenemos que ver que hay una diferencia muy relevante y de hecho durante la mitad de la etapa de conversaciones y del proceso en el Consejo Constitucional se vio ese cambio fundamental y quiero explicarlo de la siguiente manera. Eh, en, el, en el Consejo Constitucional solamente existían visiones de centro derecha, y visiones de izquierda. La centro izquierda o el centro político no estaba representado en el Consejo Constitucional. No había nadie ni de la democracia cristiana, independiente de la visión que nosotros tengamos de la democracia cristiana actual, pero no había nadie de la democracia cristiana, no había nadie de amarillos, no había nadie de demócratas, no había nadie del Partido Liberal, no había... O sea, el centro no existió en el Consejo, Mm. el centro-centro. Había centro-derecha, estaba Evópoli, estaba Renovación Nacional, estaba la UDI y obviamente estaba el Partido Republicano, que era la bancada mayoritaria con la cual me tocó trabajar. Pero después, quizás vamos a entrar un poco más en el texto, pasamos de ser 22 a estar bien los 33 en el Consejo. Ese fue el camino y nosotros tomamos un camino de unidad que fue muy relevante, tal cual lo hizo la izquierda dura, siendo un poco vagón de cola de lo que hacía el Partido Comunista en el Consejo. ¿Por qué, ¿Por qué explico esto a la ciudadanía y a los auditores en su casa? Porque esto fue fundamental para entender que las diferencias que habían eran diferencias políticas profundas de un grupo que estaba a favor del texto de la convención. Y lo que ellos trataron de proponerle a Chile como enmiendas para el texto de los expertos eran cuestiones que estaban contenidas en el texto rechazado del 4 de septiembre. Obviamente el texto rechazado el 4 de septiembre tiene profundas diferencias no solamente con la tradición constitucional chilena, sino que con el texto que hoy día le estamos proponiendo a la ciudadanía. Y con Occidente. Ellos no creen en la libertad, ellos no creen en la libertad de elegir, a pesar de que las bases hablen de que los derechos sociales se tienen que, ¿cómo se llama?, realizar a través de instituciones estatales y privadas. Ellos querían que le hiciera el Estado nomás. Y eso hay que decirlo así claramente, por más que traten de sacar cartas al director, explicarlo en la televisión o en otros lugares, la verdad es que ellos no buscaban, cuando decían queremos una constitución habilitante, la constitución habilitante era una constitución que no dijera nada, es decir, que no garantizara derechos fundamentales o libertades fundamentales. Cuando la constitución no dice nada, deja de garantizar la libertad de elección en educación, deja de garantizar la libertad de elección en salud, deja de garantizar la libertad de elección en previsión y una serie de elementos más. Entonces, eso es lo primero. El otro elemento es, esta no es por nada del mundo, y ni siquiera en el momento de las indicaciones fue así, una constitución identitaria, radical, etcétera. Yo quiero saber dónde está la norma que prohíbe el aborto en todo evento, o dónde está la norma que garantiza o establece que la familia solamente fundada en el matrimonio de un hombre o una mujer es la que protege la Constitución, o dónde está la posibilidad de que solamente los privados puedan realizar o prestar educación cuando hay un reconocimiento expreso a la educación pública, cuestión que no existe ni siquiera en la Constitución vigente. Entonces, díganme dónde está la radicalidad de esto, porque no existe. No existió nunca en las indicaciones tampoco. Y lo que fue ocurriendo a lo largo, incluso en aquellas cuestiones que se veían o parecían más radicales, nosotros no estábamos de acuerdo, hicimos un gesto muy relevante a mitad del proceso de dejar, o más que dejar de apoyar, de retroceder
algunos pasos respecto de 4 indicaciones que eran muy importantes para nosotros y que nosotros definimos, ¿saben qué? Nosotros renunciamos al derecho a seguir haciendo esto para poder llegar a consensos más amplios porque creemos que estamos construyendo un mejor texto para Chile, mejor que la constitución vigente, recogiendo lo bueno que tiene esta constitución para entregárselo al país, y no vamos a hacer piedra de tope para llegar a acuerdos de mayoría, que fue lo que ocurrió en el Consejo Constitucional. Mm. Cuando nosotros tratamos de llegar a acuerdo con la izquierda y nos sentamos con la izquierda, ellos nos pusieron una pistola sobre la mesa, nos pidieron el todo y nada. De hecho, la frase que ocuparon los comisionados expertos en ese momento que estaban ahí fue, nosotros exigimos rendición total. Eso fue, rendición total. O ustedes retrotraen la votación de 17 temas que ya votaron, o nosotros no nos sentamos a conversar con ustedes. Mm. Cuando ellos nos preguntaron sobre esos temas, nos dijeron, ¿y ustedes están dispuestos a sacar la objeción de conciencia de la Constitución? Nos dijimos, sí. ¿Pero cómo? ¿Y ustedes están dispuestos a renunciar al tema de las contribuciones? Sí. Obviamente, si yo veo la Constitución en su conjunto, había cuestiones que eran más relevantes para nosotros que esos 2 o 3 temas que habían. Mm. Pero ellos no entendían, ellos querían obviamente gatillar, porque ellos no se bajaron esa noche de septiembre, ellos se bajaron el 7 de mayo, cuando se dieron cuenta La la elección. aplastante mayoría que existía en el Consejo Constitucional. Mm. El 7 de mayo, cuando ocurrió eso, ellos ya tenían una estrategia, la estrategia era la Constitución habilitante, o sea, que no dijera nada, la estrategia era defender el texto de los expertos, porque era donde habían tenido poder, y la estrategia fue asignarle o tratar de entregarle una cuota de responsabilidad a la mayoría, en este caso la mayoría republicana, de haber quebrado las conversaciones y discusiones para haber llegado a más amplios consensos. La verdad es que ellos quebraron la mesa y todo Chile los pudo ver, más allá de los esfuerzos que hicimos para poder obtener y sumarlo a ciertas alternativas. Y ahí a propósito de eso mismo, porque pareciera entonces que frente a cómo se distribuyeron las mayorías, especialmente en el Consejo Constitucional, entre una izquierda que le gustaba el texto de la Convención Constitucional y una centro derecha y derecha muy, muy potente, era imposible entonces llegar a algo más de consenso por visiones ideológicas muy distintas. Lo pregunto especialmente porque, claro, tuvimos el texto de los expertos, tuvimos que se llegaron a amplios acuerdos. En general, en mi opinión, era un buen anteproyecto, es decir, no era una constitución para nada, tenía algunas cosas que eran bastante cuestionables, pero en general seguía la tradición constitucional chilena, lo que era un avance en comparación a lo que vimos anteriormente. Pero pasa hoy día que uno ve, además si compara el contenido mismo de lo que propusieron los expertos y lo que quedó en el Consejo Constitucional, uno no ve que hubo una radicalidad diferencia en el fondo mismo, sino que hay un discurso que dice, mira, finalmente se llevaron la pelota para la casa, impusieron sus términos y toda la retórica que hemos escuchado especialmente estos últimos días. Entonces, desde ese punto de vista, la imposibilidad de negociar está por cómo se distribuyeron las mayorías, es decir, desde el principio, eh, o hubo algo en la negociación que uno diría, mira, esto finalmente terminó siendo lo relevante para que hoy día personas que estuvieron en el proceso, que incluso concurrieron con sus votos en varias cosas que van a quedar en la propuesta, digan, mejor esta no. Yo quiero, aquí creo que hay 2 temas principales que tocar. Lo primero, el extremo tutelaje que tuvieron los comisionados expertos sobre los consejeros constitucionales de izquierda en el Consejo. Tutelaje que se ve hasta hoy día. Quienes hablan en la prensa no son los consejeros constitucionales, Mm. son los comisionados expertos. Y eso ocurrió durante todo el proceso. En las sesiones de comisión no hablaban los consejeros, hablaban los comisionados expertos. Nosotros, como Partido Republicano, teníamos un experto. Carlos ¿Qué es Frontal. lo que se hizo durante los 40 días de preparación de las enmiendas? Nuestros consejeros se sacaron la mugre estudiando, preparándose, porque sabíamos que lo que iba a pasar es que las comisiones se iban a enfrentar a los expertos, no a los comisionados. Mm. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, cuando decían, oye, qué ordenada la bancada, qué ordenado, esto fue parte de una preparación también. ¿Y por qué tú me dices, no, mira, no se llegaron a grandes consensos, grandes acuerdos
más allá del acuerdo que se llegó en la comisión experta y que las diferencias entre textos no hay radicalidad. Mientras ellos dicen que los silencios son parte de un acuerdo, la izquierda dice los silencios que tenía el texto son parte de un acuerdo, la verdad es que no, tal como lo han dicho los comisionados expertos de derecha, no, es que no tuvimos los votos, no hubo 2 votos de la izquierda Claro. para darnos, por ejemplo, protección a la vida que está por nacer. No hubo votos para regular lo que tenía que ver con libertad de elección en salud. Mm. No fueron acuerdos. Fueron ellos aprovecharon de que tenían los votos, la mitad de los votos, para no darnos posibilidad de poder escribirnos. Nunca estuvimos de acuerdo con que eso quedara así. Ellos impusieron sus 12 votos a fin de que eso quedara en vacío, que quedara el hueco. ¿Qué es lo que hicimos nosotros respecto a esos silencios profundos? Los llenamos. Porque era importante entender que si estamos frente a una constitución que otorga mayores garantías y libertades, derechos, etcétera, esos derechos estén expresados y estén bien resguardados. Mm. O sea, nosotros lo que no podíamos hacer, entendiendo que existía un marco general de un Estado social y democrático de derecho, que la administración se jibarizara y pareciera todopoderosa, no existieran garantías de procedimiento administrativo para efectos de un Estado o una administración más grande, no existieran garantías de elección o derecho a elegir respecto de salud, previsión, educación y una serie de otros elementos, no existiera la posibilidad clara de que tal como lo establecían las bases fueran eh, realizándose estos derechos sociales a través no solamente del Estado, sino que de instituciones privadas, que se garantizara la autonomía de los cuerpos intermedios de una manera robusta, tal cual se hizo en la propuesta de texto, que la familia fuera bien protegida, que la persona estuviese en la cabeza, en la Constitución y en el centro de todo este proceso constitucional, y que la servicialidad del Estado acompañara al Estado social y democrático de derecho, entendiendo además de que la subsidiariedad es perfectamente compatible con el Estado Social y Democrático de Derecho, tal cual lo ha dicho la Comisión de Venecia en su reporte. Entonces, cuando me dicen, ¿hubo radicalidad? No hubo radicalidad. ¿Fue acuerdo lo de los expertos? Sí, en lo que pudieron acordar. En lo otro es porque habían disensos profundos. No Mm. es que el silencio fue el acuerdo. No, nos ponemos de acuerdo en no decir nada. Eso no es verdad. Mm. Y sumo esto, el extremo tutelaje que tuvieron los comisionados expertos respecto a sus consejeros, quienes sí se llevaron la pelota para la casa, fueron los comisionados expertos de izquierda. Ellos se tomaron el Consejo Constitucional, intentaron tomárselo, asaltarlo, y eso no ocurrió en definitiva, porque obviamente la mayoría del Consejo Constitucional entendió que tenía que avanzar hacia una propuesta ciudadana de seguridad, de certeza jurídica, que permitiera el desarrollo económico, social y personal de Chile. Bueno, estamos conversando con Jorge Barrera, jefe de asesores de la bancada republicana del ex Consejo Constitucional, académico de la Universidad de San Sebastián y de la Universidad de Notre Dame. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos conversando con él, no se vaya. Bueno, seguimos conversando con Jorge Barrera, ex jefe de asesores de la bancada republicana en el Consejo Constitucional, académico de la Universidad de San Sebastián y la Universidad Notre Dame. Jorge, a propósito del proceso mismo, del rol que tuvo republicanos y la centro derecha también en general en el Consejo Constitucional, porque una parte importante, sobre todo también una parte importante de republicanos, no quería la continuación de este proceso constitucional, se ven enfrentados a la dificultad, entre comillas, de un muy buen resultado electoral y por tanto tomar el liderazgo de cómo se va a conducir este proceso constitucional, que aparentemente es imposible saberlo en los votos exactamente, pero al menos se genera cierto ruido en redes sociales. Personas cercanas a este mundo han manifestado su reparo y de hecho su oposición a la propuesta presentada, argumentando ciertas cosas, por ejemplo, con lo que significa el Estado social y democrático de derecho, y varias cosas más, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo tú esa discusión? Obviamente es compleja porque hace mucho ruido, ¿verdad? Uno espera como ataques, entre comillas, de al frente y no de al lado, eh, pero claro, tensiona excesivamente a tu juicio, que no sé si están preocupados en responderles, pero se han mencionado algunas cosas respecto a esto. Incluso diputados de la bancada del partido y un senador lo ha manifestado públicamente. ¿Cómo lo están viendo?
A ver, lo primero, efectivamente, no solamente el Partido Republicano fue parte del 20% que estaba en contra del inicio de un proceso que cambiara la constitución actual. Eso es indiscutible. Luego, no solamente hizo campaña fuerte por el rechazo, sino que fue parte de ese 62% que rechazó la propuesta. Entre medio, el Partido Republicano se opuso a el establecimiento por parte del Congreso de este proceso constituyente que acabamos de tener. Una vez dictada la ley de reforma constitucional y publicada la ley de reforma constitucional, se tomó la decisión política y democrática responsable de participar en la elección, nunca esperando obviamente el resultado que se tuvo. Una vez obtenido el resultado aplastante, porque fueron 23 consejeros en un inicio, fue un 38% de los votos que se llevó el Partido Republicano en ese proceso, adoptan decisiones distintas, principalmente de conducir el proceso, les correspondía como mayoría no solamente conducir la testera, sino que a su vez conducir las principales comisiones. Eso llevó a tomar decisiones como por ejemplo traerme a mí de Estados Unidos. Yo estaba iniciando mi cargo como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame y yo me vengo estos meses para acá precisamente a colaborar en esa línea. Pero nosotros partimos de esa base. Entonces, dentro de ese mundo, obviamente yo distinguiría tres tipos de personas. Del mundo de aquellas personas que uno dice son más de derecha y que podrían hoy día estar dubitativos o incluso en el contra. Hay personas, un grupo bien relevante de ese pequeño grupo, porque yo creo que no son muchas personas, pero hay un grupo relevante de ese total que nunca quiso cambiar la Constitución de 1980 o de 2005 y que aunque tú le presentes un texto perfecto o aun cuando le presentara el texto que dijera lo mismo, lo más probable es que votarían en contra. O sea, principalmente por un simbolismo. Si hubiera un texto clon, también votarían en contra. También votarían en contra. Vale. También votarían en contra. Ese es un grupo que cree que esto fue una entrega. Hay un tema de ilegitimidad de origen por haber venido de un proceso de crisis social que llevó a la entrega del texto constitucional y todo eso ha seguido manchando el proceso y por lo tanto yo no voy a legitimar con mi voto este proceso nunca. Que además un paréntesis que es, a propósito de eso, es que es contradictorio también con la idea respecto a la Constitución actual, que una gran discusión es si tenía legitimidad de origen o de ejercicio. Y un gran argumento transversal, además, es que había adquirido legitimidad de ejercicio. Y cuando se dice, mira, esto está manchado desde el inicio, bueno, entonces nunca las instituciones pueden adquirir legitimidad en su ejercicio, ni aun cuando concurran todas las fuerzas democráticas, ni aun cuando la soberanía expresada en el Congreso también presten los votos. Es decir, estamos en un sistema democrático, así son las reglas, y bueno, se va limpiando también ese origen, aunque no nos haya gustado, pero es indudable que se limpió, al menos democráticamente. No sé si comparte esa opinión. Es que ese es el tema. Hay personas para las cuales todo proceso de cambio constitucional es insalvable e insaneable. No hay posibilidad de sanear. Ese es un grupo. El segundo grupo está por aquellas personas que quizás tienen un alma más libertaria, a las cuales quizás jamás le han gustado los derechos sociales. Claro. Todo lo que tenga que ver con Estado Social y Democrático de Derecho, todo lo que tenga que ver con las 12 bases, etcétera, etcétera, es visto no solamente con reparo, sino que con abierto desprecio. ¿Ya? Y lo han dicho abiertamente, el día de mañana, cuando nosotros queramos tener un Estado mínimo libertario que entregue todo a la capacidad privada, nosotros vamos a estar ahí. Pero esto nos impide, si legitimamos democráticamente este texto, no vamos a poder hacer eso. Ellos se olvidan de que fue la Constitución del 80 la que partió fijando derechos sociales, o sea, el derecho a la educación, la protección de la salud, la seguridad social, la libertad de trabajo y una serie más, o sea, vienen del texto original, o sea,
Esa cuestión no viene, no se le ocurrió a las 12 bases, ¿te fijas? Y ellos tienen, claro, tienen un planteamiento de ellos en realidad, no es que estén en contra del Estado Social y Democrático de Derecho, ellos están en contra de los derechos sociales. Claro. Porque ellos dicen que todo elemento de derechos sociales se transforma en igualdad sustantiva. Y leen, acá en una lectura bastante poco técnica, leen el texto, incluso los abogados que explican nunca han litigado. Yo la gracia que tengo es que, además de tener mi camino como profesor, fui litigante, socio de una oficina importante de la plaza a cargo del Departamento de Derecho Público, me ha tocado litigar esto muchos años, y por lo tanto no tengo la visión solamente de la teoría dogmática jurídica, que ellos tampoco la poseen, sino que también en la práctica, cómo se aplica el derecho constitucional y el derecho administrativo. Entonces, ellos están en contra de los derechos sociales, y eso es legítimo estarlo. Yo no quiero evadir el debate democrático a aquellos que creen que estos derechos no debiesen existir, pero es una discusión zanjada en el mundo el año 66. O sea, cuando se dicta el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el año 66, todos los países de formación liberal y más estatista estuvieron de acuerdo en que cada uno iba a implementar esos derechos como pudiera. O sea, y esa es la razón de la progresividad que ellos le asignan otro carácter y de la responsabilidad fiscal. Es decir, mira, no se implementan de cuajo, sino que progresivamente, si gradualmente, y siempre y cuando tengáis plata para pagarlo. Porque no va a venir el Congo belga a implementar derechos o prestaciones que no tiene plata para hacerlo. O sea, siempre fue la lógica, sí, la responsabilidad fiscal. Lo que pasa es que ellos creen que responsabilidad fiscal es casi un mandato vacío en donde sí, yo como presidente voy a ser responsable de no. Es una causal de justificación del Estado para no entregar las prestaciones, porque no cuenta con los recursos necesarios, porque estamos frente a un país subdesarrollado, si tampoco somos Alemania. Y eso es re importante tomarlo en consideración. Ese es el segundo Sí, grupo. y además Y respecto a hay ese un grupo tercer también, grupo, perdón Jorge, ¿sí? que también respecto a la interpretación que hacen de esas dos palabras, de la progresividad y de la responsabilidad fiscal, de esos dos conceptos, uno es la interpretación más amplia posible y en la otra es la más restrictiva posible. Es decir, en un caso significa todo y es la igualdad sustantiva, y en el otro caso no significa nada, una mera declaración como en la responsabilidad fiscal. Además de entender que con la constitución vigente, si un gobierno quería entregar prestaciones sociales a destajo, lo iba a poder hacer igual. Entonces, estamos hablando de textos además que son interpretables. Yo voy a seguir sosteniendo esto porque lo dije ¿cómo se llama? En el proceso anterior. No es posible. Todo cambio constitucional, todo cambio normativo implica la revisión de interpretaciones, siempre. Sea con el texto rechazado el 4 de septiembre, sea con este texto. Porque las normas son interpretables, no hay interpretaciones únicas. Uno puede entender cuál fue la historia fidedigna del constituyente al momento de establecer la norma, pero hay reglas interpretativas y los jueces terminan definiendo qué es lo que se hizo acá. Se definió, sí, que un rol acotado de los jueces para que no tuvieran o no continuaran con su activismo judicial, que es feroz. El primero, que no pudiesen diseñar políticas públicas a través de su sentencia. El segundo, que no pudiesen extender los efectos de sus fallos más allá de las partes, con una sanción clara, que es la inoponibilidad. Es decir, si usted extiende su fallo, la persona que no fue parte del juicio va a poder decir, ¿sabe qué? Esto no me afecta, porque en realidad hay una norma constitucional que dice que es inoponible. Y se acabó la discusión. Y además las prestaciones que se pueden otorgar, porque esto es lo que ellos no ven, respecto de los derechos sociales hoy día en la Constitución, son las que el juez determina. Y el juez inventa prestaciones sociales que no existen. En salud, en fármacos, en educación, etcétera. El nuevo recurso de protección con derechos sociales establece que el juez solamente puede otorgar las prestaciones que están expresamente señaladas en la ley. Es decir, si el legislador determina una prestación, usted se la otorga. Pero no puede andar inventando prestaciones. Claro. O sea, esto es súper importante porque la ciudadanía tiene que entender que por una parte es relevante hacernos cargo de aquellos que no tienen,
pero hacernos cargo de aquellos que no tienen con nuestra visión, con nuestra mirada, que en definitiva que el Estado no es el que lo hace todo, que en realidad la mayoría de los derechos sociales se pueden realizar a través de instituciones privadas, que hay derecho a elegir de las personas respecto de cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la educación, que nunca ha sido una empresa neutral moralmente, para nada, y que además, obviamente, sí tienen límite, porque tienen límite en los recursos necesarios que tiene el Estado para poder financiar esas prestaciones, pero además en el respeto al orden democrático en donde quien legisla es el Congreso Nacional y no los jueces. Mm. Creo que tener en claro ese mecanismo que está de manera prístina como impronta del texto constitucional nos hace ver un poquito más allá la luz del túnel. Y el tercer grupo, porque yo no me quiero alejar el tercer grupo es quienes están legítimamente dubitativos si votar a favor o en contra, porque hay cuestiones que no le gustan, o porque ha escuchado en redes sociales cuestiones que le parecen complejas, y esto es propio también de la política hoy en día. Nosotros, como bancada republicana, fuimos muy a contrapelo. Nosotros somos una bancada muy diversa, a pesar de lo que todos piensen, con distintos intereses, pero donde lo que se ha hecho es: yo defiendo tus ideas cuando están dentro del marco de nuestros principios, como tú vas a defender las mías. Quizás para mí no es muy importante tener claridad respecto de que las Fuerzas Armadas deban tener un capítulo propio, pero como es importante para ti, yo lo voy a defender como si fuera mío. Mm. Quizás para la otra persona, sé que para mí no es tan importante defender la objeción de conciencia, pero como es tan importante para mí, yo lo voy a defender como si fuera mío. Y actuamos de manera única, con unidad en acción. Cuestión que es rara en la política hoy día. Yo lo sé. Y eso se refleja hoy en día también en lo que está pasando en aquellos indecisos. Porque hoy día hay mucho individualismo en la política. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo pienso respecto a cierto tema? Entonces, si yo no estoy de acuerdo con el 100% de las cosas del texto, termino por rechazarlo. Y eso es muy difícil. Es muy difícil. Hay cosas del texto que a mí no me gustan y que están. Y que obviamente vamos a tener, porque la idea tampoco era zanjar, por ejemplo, debates morales. No buscó la Constitución zanjar ningún debate moral. Tampoco un debate en blanco y negro, sino que con bandas de interpretación respecto a cuándo el Estado tiene que intervenir, cuándo son los particulares los que lo tienen que hacer. Y claro, entonces, entre esos tres grupos, uno tiene que dedicarse, yo creo, más al tercer grupo, que son las personas que están con más dudas, que están más indecisos, y decirles por qué esta Constitución es mejor, siendo gente derecha, es mejor que la Constitución vigente. Y por último, respecto a la pregunta que me hacía respecto de lo que hay con el Partido Republicano y dos parlamentarios, etcétera, que han manifestado opciones distintas. En el caso del diputado, el primero dijo que estaba a favor, después dijo que estaba en contra y dejó como en la nube lo que había dicho. El caso del senador, el senador ha sido más explícito. La verdad es que el Partido Republicano actúa en unidad de acción. La unanimidad del Cabildo General, que es el órgano máximo que tiene el Partido Republicano, estuvo por el a favor. Siempre ha actuado en equipo. Obviamente pueden haber voces disidentes, etcétera, etcétera. Nosotros fuimos, de hecho, quienes eliminamos las órdenes de partido de la norma del texto constitucional porque creíamos que no correspondían. Eh, pero acá lo que hay que tener en claro es que el Partido Republicano, su visión institucional y como equipo, y la inmensa, a mí me ha tocado, ayer estuve en Copiapó, y el 100% estaba a favor. Es que hay una energía importante, una energía distinta, con mucha esperanza de aprobar este texto el 17 de diciembre. Bueno, estamos conversando con Jorge Barrera, jefe de asesores o ex jefe de asesores de la bancada republicana del Consejo Constitucional, académico de la Universidad de San Sebastián. Claro, Universidad a esta altura. Claro, porque ya el Consejo se disolvió, ya no está en esa función, entonces ahí hay una doble excepción. Nosotros vamos a ir a una última pausa y a la vuelta seguimos conversando con Jorge, no se vaya. Bien, estamos conversando con Jorge Barrera. Una pregunta en estos minutos que nos quedan, Jorge. A propósito de un tema respecto a esta cláusula que se denomina como las garantías de las garantías, ¿verdad? Como cómo se cierra la protección a las garantías constitucionales en el sentido de cómo puede restringirse su alcance, cómo se aplica, cómo se puede limitar. En general hay una
o sea, la Constitución actual, hay una cláusula. ¿Cómo quedó en la propuesta esta protección respecto a la reserva legal? Porque se han planteado algunas dudas al respecto también. A ver, esto yo creo que es una pregunta muy importante porque ha sido una de las que yo llamo noticias falsas, quizás más expandidas en los últimos días. Mm, Parte no solamente de una premisa que dice, no, hoy día con la propuesta constitucional se van a poder eliminar derechos y libertades por ley simple. Esa es la premisa en general. Bueno, lo primero es que, tal como en la constitución vigente, los derechos fundamentales y las libertades fundamentales, para quienes crean que se pueden eliminar, hay toda una teoría respecto a si se pueden o no se pueden eliminar por esta lógica de no regresión de derechos claro. fundamentales. Se tienen que hacer vía reforma constitucional. O sea, no se pueden hacer por ley, siempre por reforma constitucional. Esto es en la constitución vigente 4/7, en la nueva propuesta constitucional, y por eso es mejor, se eleva a 3/5. Dicho eso, hoy en día en la constitución vigente, el artículo 19, número 26, establece una norma que se ha interpretado como reserva legal. Se ha interpretado porque en realidad dice, la seguridad de los preceptos legales, no dice solo la ley puede, no dice. La seguridad de los preceptos legales que regulen, complementen o limiten los derechos que esta constitución establece, no podrán afectar su esencia, bla, bla, bla. En base a eso se ha querido establecer de que existe lo que se denomina una reserva legal de derechos fundamentales y por lo tal los derechos, si bien no pueden ser eliminados, solamente pueden ser afectados a través de la ley. ¿Qué es lo que se hizo en el Consejo Constitucional? Se dejó establecido de que solo la ley puede limitar y restringir derechos fundamentales, pero que el contorno de los derechos, es decir, la posibilidad de regularlo o complementarlo para hacerlos posibles, o sea, solamente con la finalidad de realizar los derechos y garantías, no con la finalidad de limitarlos o restringirlos, se puede hacer por ley. Eso se estableció en el artículo 23 y se estableció en el 74, letra R, que son las materias de ley, o las que se llaman materias de dominio legal, donde hoy día están en el artículo 63 de la vigente y no se encuentra norma alguna. Hoy día no son parte del dominio legal la limitación y restricción de derechos fundamentales. Se sumó a la imposibilidad que en cualquier caso, no solamente la ley, sino que también los reglamentos o cualquier otra resolución no puede afectar la esencia de los derechos fundamentales. Antes se decía que como quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, o quien puede lo menos, puede lo más. Si es que la ley no puede afectar el núcleo esencial, es obvio que el reglamento tampoco puede afectar. No, ahora se dice expresamente. No se puede tocar el núcleo duro de los derechos. ¿Ya? ¿Por qué explico todo esto? Porque lo que se ha hecho es explicitar y dejar absolutamente prístino de que no puede el presidente de la República, a través de decretos supremos o la autoridad administrativa, restringir ni limitar derechos fundamentales. Y esto es muy irónico, porque mientras la derecha, o parte de la derecha que critica este grupo minoritario que señala que en realidad es la ley simple la que va a cambiar o que va a eliminar los derechos, por otro lado la izquierda está alteradísima, porque dice, nos están limitando todas las regulaciones que existen, por ejemplo, respecto al derecho a reunión. Hoy día el derecho a reunión está regulado en un decreto supremo. O la restricción vehicular, que se van a transformar en inconstitucionales. Entonces sería bueno poner de acuerdo a los dos mundos para decir si esta cuestión es buena o es mala, porque los dos piensan cosas distintas. Mientras la izquierda está alteradísima, se sigue inventando, y por más explicaciones que se ha dado, de que en realidad esto es mejor para las garantías y derechos fundamentales, y lo que se ha dicho es que no, es que esto además va a poder ser por ley simple. Y antes era por un quórum reforzado, porque estaban en ley, decía que tenía que ser una ley orgánica, o una ley de quórum calificado. Y dando ejemplos principales, dicen educación y libertad de enseñanza, y hablan de la libertad para adquirir toda clase de bienes. Lo primero que hay que explicarle a los auditores es que si bien se mantiene el concepto de ley orgánica en la Constitución vigente, hoy día ninguna de esas leyes tienen un quórum reforzado. Claro. O sea, todas son 50+1 de los diputados y senadores en ejercicio.
Y lo mismo pasa y tienen el mismo quórum que las leyes de quórum calificado. Cuando bajaron el quórum para reformar la Constitución a 4/7, se eliminaron las leyes supermayoritarias. Y eso la gente lo tiene que saber en su casa. Entonces cuando dicen, no, es que antes la ley orgánica y ahora no, da lo mismo. Pero ¿qué es lo que hizo la Constitución, o sea, la propuesta constitucional, para dejar aún más claro esto? Creó un nuevo tipo de leyes que se llaman leyes institucionales. Leyes institucionales que tienen el mismo rango que actualmente tienen las leyes orgánicas constitucionales, es decir, 50 más 1 en ejercicio, no 50 más 1 de los presentes. O sea, no van a venir 9 senadores a cambiarme la ley, como han dicho por ahí. Eso no va a pasar. Y eso se hizo en todas las materias donde existía regulación de leyes orgánicas constitucionales, es decir, niveles de enseñanza en derecho a la educación, reconocimiento oficial en derecho a la, ¿cómo se llama? Reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. Se hizo también respecto de la libertad para adquirir toda clase de bienes, donde las limitaciones son de una ley de quórum calificado, que también es 50 más 1 de, ¿cómo se llama?, de los senadores y diputados en ejercicio, etcétera. Pero aquí viene lo más lindo, que a mí me parece, que esto ni siquiera lo decidimos nosotros, fue una decisión política de la comisión experta, que fue decir, pero hay ciertas materias institucionales que yo se lo estoy dejando a una mayoría muy pequeña. Entonces nosotros tenemos que reponer las leyes supermayoritarias. La izquierda dijo que no, ninguna posibilidad de reponer las leyes supermayoritarias. ¿Cuál fue el acuerdo político al que llegó la derecha y la izquierda en la comisión experta? Entonces pasemos el contenido de esas leyes a la Constitución. Claro. Y por eso la Constitución es tan larga, porque todo lo importante protegido de Banco Central, de Ministerio Público, de enseñanza, de Poder Judicial, de Gobierno de Administración Regional, de Congreso Nacional, que estaba en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, se elevó a nivel constitucional. Se puso en la Constitución y que era negocio redondo para uno, porque en realidad terminábamos con, o sea, era negocio redondo para la democracia en su conjunto, porque terminamos reforzando la institucionalidad de tal manera que terminamos con una protección de 3/5 respecto de ese contenido que antes no tenía ni siquiera los 4/7 originales. Por eso esta propuesta constitucional es mejor respecto de la protección de las instituciones democráticas. No es peor. Y las cuestiones que eran importantes se elevaron a la Constitución y se mantuvieron, obviamente, las protecciones legales a ciertos derechos fundamentales en donde la regulación exigía un quórum superior. Por lo tanto, de nuevo, solo la reforma constitucional puede eliminar derechos fundamentales, insisto, si es que alguien sostiene esa teoría, y no se eliminan por ley simple los derechos ni libertades fundamentales, tal como falsamente se ha dicho por ahí. Bueno, queda entonces clarísimo el argumento, la explicación. Jorge Barrera, ex jefe de asesores de la bancada republicana del Consejo Constitucional, académico de la Universidad de San Sebastián y la Universidad Notre Dame. Te queremos agradecer por acompañarnos en esta entrevista en profundidad en Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la Universidad de San Sebastián por facilitarme sus instalaciones. Bueno, ya hecho ese aviso, nosotros nos vamos. Muchas gracias por su sintonía. Sigan en compañía de Radio Agricultura, que tenga un muy buen fin de semana. Nosotros nos vemos la próxima semana a las 9 de la mañana en Directo al Grano y a las 7 de la tarde en Llegó la Hora. Nos vemos. Chau.